Hola, ¿qué tal? En este video voy a hablar sobre la esquizofrenia, mi experiencia, mi testimonio, mi reflexión y mi propuesta. A ver, vamos a leer eh, qué nos dice el DSM-5 sobre la esquizofrenia para, ¿cómo se llama? Para tener un contexto desde donde lo entienden los doctores, ¿no? La esquizofrenia es un síntoma psiquiátrico caracterizado por síntomas psicóticos de alucinaciones, delirios y lenguaje desorganizado, por síntomas negativos como disminución de la motivación y disminución de la expresividad, y por déficits cognitivos que involucran deterioro de funciones ejecutivas, memoria y velocidad del procesamiento mental. Los criterios específicos del DSM-5 para la esquizofrenia son los siguientes. Por cierto, el DSM-5 es la base que tienen los psiquiatras para definir y entender la enfermedad. La presencia de al menos dos de los siguientes 5 ítems, cada uno presente durante una porción de tiempo clínicamente significativo durante un periodo de un mes o menos si se trata con éxito, siendo al menos uno de ellos los ítems 1, 2 o 3. 1. Delirios. 2. Alucinaciones. 3. Habla desorganizada. 4. Comportamiento extremadamente desorganizado o catatónico. 5. Síntomas negativos. Disminución de la motivación y disminución de la expresividad. Durante una parte clínicamente significativa del tiempo transcurrido desde el inicio de la perturbación, el nivel de funcionamiento en una o más áreas principales, por ejemplo, trabajo, relaciones interpersonales o autocuidado, están marcadamente por debajo del nivel alcanzado antes del inicio. Cuando el inicio es en la infancia o adolescencia, no se alcanza el nivel esperado de funcionamiento interpersonal, académico u ocupacional. Los signos continuos de la alteración persisten durante el periodo de al menos 6 meses. Debe incluir al menos un mes de síntomas o menos si se trata con éxito. Los síntomas prodrómicos a menudo preceden a la fase activa y los síntomas residuales pueden seguirla, caracterizados por formas leves o subliminales de alucinaciones o delirios. Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas porque no se han producido episodios depresivos, maníacos o mixtos importantes simultáneamente con los síntomas de la fase activa o cualquier episodio del estado de ánimo ocurrido durante los síntomas de la fase activa que han estado presentes en la minoría de la duración total de los periodos activos y residuales de la enfermedad. La alteración no es atribuible a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga de abuso o un medicamento o una afección médica. Si hay antecedentes de trastorno del espectro autista o un trastorno de comunicación de inicio en la infancia, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se realiza solo con delirios o alucinaciones prominentes. Además de los otros síntomas requeridos, su esquizofrenia también están presentes durante al menos un mes o menos si se trata con éxito. Además de las áreas de dominio de síntomas identificadas en el primer criterio diagnóstico, la evaluación de los dominios de síntomas cognitivos de depresión y manía es vital para distinguir entre la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ahora vamos a leer qué nos dice de la esquizofrenia el National Institute of Mental Health.
¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido contacto con la realidad, lo que puede ser angustioso para ellas, sus familiares y amigos. Los síntomas de la esquizofrenia pueden dificultar la participación en las actividades cotidianas o habituales, pero existen tratamientos eficaces. Muchas personas que reciben tratamiento también pueden participar en la escuela o el trabajo, lograr su independencia y disfrutar de relaciones personales. ¿Cuáles son los síntomas de la esquizofrenia? Es importante reconocer los síntomas de la esquizofrenia y buscar ayuda lo antes posible. Por lo general, las personas con esquizofrenia son diagnosticadas entre los 16 y los 30 años, después de su primer episodio de psicosis. Comenzar el tratamiento lo antes posible después de este primer episodio es un paso importante hacia la recuperación. Sin embargo, hay investigaciones que muestran que los cambios graduales en el pensamiento, el estado de ánimo y el funcionamiento social a menudo aparecen antes del primer episodio de psicosis. La esquizofrenia no es frecuente en los niños pequeños. Los síntomas de la esquizofrenia pueden ser diferentes entre una persona y otra, pero generalmente se dividen en tres categorías principales: psicóticos, negativos y cognitivos. Los síntomas psicóticos. Los síntomas psicóticos incluyen cambios en la forma en que una persona piensa, una actúa y percibe el mundo. Las personas con síntomas psicóticos pueden perder sentido compartido de la realidad con los demás y ver el mundo de una manera distorsionada. Para algunas personas estos síntomas aparecen y desaparecen. Para otras los síntomas se estabilizan con el tiempo. Los síntomas psicóticos incluyen alucinaciones, cuando una persona ve, oye, huele, saborea o siente cosas que no son reales. Muchas personas que tienen este trastorno oyen voces. Las personas que oyen voces pueden haber estado escuchándolas durante mucho tiempo antes de que sus familiares y amigos se den cuenta de que tienen un problema. Delirios. Cuando una persona tiene creencias fuertes que no son ciertas y pueden parecer irracionales a los demás. Por cierto, las personas que experimentan delirios pueden creer que ellos que salen en la radio o en la televisión están enviando mensajes especiales que requieren una determinada respuesta, o pueden creer que están en peligro o que otros están tratando de lastimarlos. Trastorno del pensamiento. Cuando una persona tiene formas de pensar inusuales o ilógicas, las personas con trastorno del pensamiento pueden tener problemas para organizar sus ideas y el habla. A veces una persona deja de hablar en medio de un pensamiento, pasa de un tema a otro o inventa palabras sin sentido. Trastornos del movimiento. Cuando una persona presenta movimientos corporales anormales, las personas con estos trastornos pueden repetir ciertos movimientos una y otra vez. Los síntomas negativos incluyen la pérdida de motivación, de interés o del disfrute de las actividades diarias, así como el alejamiento de la vida social, dificultad para mostrar emociones y problemas para funcionar normalmente. Entre los síntomas negativos se encuentran tener problemas para planificar y ceñirse a las actividades, como ir de compras, tener dificultad para prever y sentir placer en la vida cotidiana, hablar con voz apagada y mostrar una expresión facial limitada, evitar la interacción social o interactuar de manera socialmente incómoda, tener muy poca energía y dedicar mucho tiempo a actividades pasivas. En casos extremos, una persona puede dejar de moverse o hablar por un tiempo, lo que es una condición poco común llamada catatonia. A veces estos síntomas se confunden con los de la depresión
u otras enfermedades mentales. Síntomas cognitivos. Los síntomas cognitivos incluyen problemas de atención, concentración y memoria. Estos síntomas pueden dificultar el seguimiento de una conversación, aprender cosas nuevas o recordar citas. El nivel de funcionamiento cognitivo de una persona es uno de los mejores predictores de su funcionamiento diario. El funcionamiento cognitivo se evalúa mediante pruebas específicas. Los síntomas cognitivos incluyen problemas para procesar la información para la toma de decisiones, problemas para usar la información inmediatamente después de aprenderla, dificultad para concentrarse o prestar atención. Riesgo de violencia. La mayoría de las personas con esquizofrenia no son violentas. En general, estas personas tienen más probabilidad de que otros les hagan daño que las que no tienen la enfermedad. Para las personas con esquizofrenia, el riesgo de hacerse daño o de violencia hacia los demás es mayor cuando la enfermedad no se trata. Es importante ayudar a las personas que presentan síntomas para que reciban tratamiento lo antes posible. La esquizofrenia frente al trastorno de identidad disociativo. Eso lo voy a leer rápido, pues. Aunque a primera vista algunos de los signos pueden parecer similares, la esquizofrenia no es un trastorno de identidad disociativo, que antes se llamaba trastorno de la personalidad múltiple o personalidad dividida. Las personas con trastorno de identidad disociativo tienen dos o más identidades distintas que están presentes y que se alternan para tomar el control de ellas. ¿Qué causa la esquizofrenia? Varios factores pueden contribuir al riesgo de que una persona presente esquizofrenia, entre ellos genética. A veces la esquizofrenia es hereditaria. Sin embargo, solo porque alguien en una familia tiene esquizofrenia, no significa que otros miembros de esta también la tendrán. Diversos estudios sugieren que hay muchos genes diferentes que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle esquizofrenia, pero ningún gen por sí mismo causa el trastorno. Ambiente. Las investigaciones sugieren que una combinación de factores genéticos, aspectos del entorno y las experiencias de vida de una persona pueden desempeñar una función en el desarrollo de la esquizofrenia. Estos factores ambientales pueden incluir vivir en la pobreza, entornos estresantes o peligrosos, exposición a virus o problemas nutricionales antes del nacimiento, estructura y función del cerebro. Hay investigaciones que muestran que es probable que las personas con esquizofrenia tengan diferencias en el tamaño de ciertas áreas del cerebro y en las conexiones entre las áreas que lo conforman. Algunas de estas diferencias cerebrales pueden desarrollarse antes del nacimiento. Las investigaciones están trabajando para comprender mejor cómo la estructura y función del cerebro pueden relacionarse con la esquizofrenia. ¿Cómo se trata la esquizofrenia? Los tratamientos actuales para la esquizofrenia se centran en ayudar a las personas a controlar sus síntomas, mejorar su funcionamiento diario y lograr metas personales en la vida, como completar su educación, dedicarse a una carrera y tener relaciones satisfactorias. Medicamentos antipsicóticos. Los medicamentos antipsicóticos pueden ayudar a que los síntomas psicóticos sean menos intensos y menos frecuentes. Por lo general, estos medicamentos se toman todos los días en forma de pastilla o líquido. Algunos medicamentos antipsicóticos se administran mediante inyecciones una o dos veces al mes. Si los síntomas de una persona no mejoran con los medicamentos antipsicóticos habituales, se le puede recetar clozapina. Las personas que toman clozapina deben someterse a análisis de sangre periódicos para detectar un efecto secundario potencialmente peligroso que ocurre entre el 1% o 2% de los pacientes. Las personas responden a los medicamentos antipsicóticos de diferentes formas. Es importante informar sobre cualquier efecto secundario a un proveedor de atención médica. Muchas personas que toman medicamentos antipsicóticos tienen efectos secundarios como aumento de peso, boca seca, inquietud y somnolencia. Cuando comienzan a tomar estos medicamentos, algunos efectos secundarios pueden desaparecer con el tiempo, mientras que otros permanecen.
No deje de tomar el medicamento sin hablar primero con su médico u otro proveedor de atención médica. Su proveedor de atención médica trabajará con usted para ajustar su plan de tratamiento de una manera segura y eficaz. Algunas personas pueden necesitar probar varios medicamentos antes de encontrar el que mejor le funcione, por lo que es importante continuar con el tratamiento y mantener la esperanza. Puede encontrar la información más reciente sobre advertencias, guías de medicamentos para pacientes o medicamentos aprobados recientemente en un sitio que es Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos. Eso no es. Tratamientos psicosociales. Los tratamientos psicosociales ayudan a las personas a encontrar soluciones a los retos cotidianos y a controlar los síntomas mientras asisten a la escuela, trabajan o establecen relaciones. A menudo estos tratamientos se usan junto con medicamentos antipsicóticos. Las personas que reciben con regularidad tratamiento psicosocial tienen menos probabilidad de que los síntomas reaparezcan o de ser hospitalizadas. Algunos ejemplos de este tipo de tratamiento incluyen terapia cognitivo-conductual, capacitación en habilidades conductuales, empleo con apoyo e intervenciones de rehabilitación cognitiva. Puede encontrar información en inglés sobre tratamientos psicosociales en la página web del Instituto Nacional de Salud Mental. Educación y apoyo familiar. Los programas educativos pueden ayudar a familiares y médicos a conocer los síntomas de la esquizofrenia, las opciones de tratamiento, las estrategias para ayudar a los seres queridos con la enfermedad. Estos programas pueden ayudar a los amigos familiares a controlar su angustia, mejorar sus propias habilidades de afrontamiento y fortalecer su capacidad para brindar apoyo. Atención especializada coordinada. Los programas de atención especializada coordinada, también conocida como CSC por sus siglas en inglés, son programas centrados en la recuperación de personas con un primer episodio de psicosis, una etapa temprana de la esquizofrenia. Los profesionales y los especialistas de la salud trabajan juntos como equipo para brindar esta atención coordinada que incluye psicoterapia, medicamentos, gestión de casos, apoyo laboral y educativo y educación y apoyo familiar. El equipo de tratamiento trabaja en colaboración con el paciente para tomar decisiones sobre el tratamiento, haciendo partícipes en la medida de lo posible a los miembros de la familia. En comparación con la atención regular, la atención especializada coordinada es más eficaz para reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida y aumentar el grado de participación en el trabajo o la escuela. Tratamiento comunitario asertivo. Bueno, eso lo voy a obviar. Tratamiento para el consumo de drogas y alcoholismo. Con frecuencia las personas con esquizofrenia tienen problemas de drogas y alcohol. Un programa de tratamiento que incluye el tratamiento para la esquizofrenia como el consumo de drogas y alcohol es importante para la recuperación. En fin, hay un poquito más de información, pero yo quiero ya hablar sobre mi experiencia y sobre cómo yo solucioné mi problema con la esquizofrenia. Eh, yo tuve varios episodios, lo que llaman psicóticos, que yo llamo estados alterados. Y fue hasta el 2007, como dije en un video que voy a colgar la tarjetita. Fue hasta el 2007 que fui internado en un hospital psiquiátrico y empecé a tomar medicamento. Parte de los síntomas que menciona aquí, pues yo los viví, o sea, realmente las alucinaciones yo no las considero una patología, una enfermedad. Solo la interpretación de esas alucinaciones, ¿no? El ver y oír cosas es una experiencia que puede vivir una persona sin los otros síntomas en un funcionamiento perfecto e incluso superior al de una persona normal. Los delirios, cuando una persona tiene creencias fuertes que no son ciertas
¿Cómo no son ciertas? ¿En qué nos basamos? Hay la condición, por ejemplo, que a veces uno cree que es Jesús o que uno es iluminado, y eso es producto de una manipulación de la mente. Yo hablo de que existen seres que nos manipulan. Eso para un psiquiatra es muy, muy obvio, ¿no? Como parte de la esquizofrenia, pero no es tan obvio cuando nos ponemos a cuestionar la realidad. Eh, para la gente que no conoce, que no está en contacto con un conocimiento más profundo de la realidad, de los fenómenos que existen en la naturaleza, pues algo muy radicalmente diferente suena a locura. Pero en realidad no hay base científica que demuestre que no existen seres, que no existen una interacción con otros fenómenos que están asociados. Algo que le da validez a la definición psiquiátrica de la esquizofrenia, pues es esa conducta disociada, esa conducta, ese trastorno del pensamiento, esa pérdida de contacto con la sociedad, con lo que se llama realidad, porque en algún sentido hay una deformación en nuestra personalidad, ¿no? Pero eso se puede solucionar y hay el medicamento ayuda, el medicamento que ofrecen los psiquiatras ayuda, pero tiene muchos asuntos que van en contra, ¿no? Y que también nada más atacan los síntomas, realmente no solucionan esquizofrenia y te hacen dependiente de un medicamento que tiene síntomas muy negativos. Es verdad que cuando uno vive un desequilibrio y uno encuentra un medicamento que te está solucionando y te hace relativamente más funcional, pues uno se siente agradecido, ¿no? Uno se siente afortunado de contar, porque en otras épocas a una persona con este tipo de trastornos, los encerraban en un calabozo y no salían nunca. O eran considerados diabólicos y los quemaban vivos. O en los mismos psiquiatras en otra época aplicaban la lobotomía, extirpaban una parte del cerebro y dejaban al individuo todo impedido para poder funcionar. O sea, lo dejaban inhabilitado para percibir, para vivir una vida normal. O sea, era un crimen horrible. Los electroshocks eran diferentes a los que ahora se aplican. Te borraban toda la memoria, te reseteaban el cerebro y no había manera de volver a recuperar eso, ¿no? Afortunadamente los tratamientos actuales de electroshocks son con energía más concentrada en ciertos puntos nada más, y eso hace que no se produzca un daño importante, ¿no? Un efecto negativo del medicamento que yo comprobé es que, aparte de subir de peso, uno pierde función para la cuestión sexual reproductiva. Se ve muy dañado esa parte. Y bueno, ¿qué es lo que causa la esquizofrenia? Ya leímos lo que dice la explicación de los doctores, de los psiquiatras, pero ¿qué es lo que realmente causa la esquizofrenia, no? Yo, en mi experiencia, creo que la esquizofrenia pues está mal definida en sí mismo. Sí es real que existen parte de esos trastornos, esos desequilibrios en la conducta, en el cerebro, pero ese desequilibrio viene de un fenómeno que es tabú para la ciencia. Y ese fenómeno pues tiene que ver con algo que produce ese desequilibrio y que de alguna manera
pues es muy difícil de demostrarlo para una persona que está viviendo esta situación. Es muy difícil demostrarle a un psiquiatra que hay otra realidad, ¿no? Pero la verdad es que el percibir voces, el ver fenómenos, no es un problema en sí percibir eso, sino el problema es en la interpretación que uno tiene sobre esos fenómenos. Uno puede oír una voz y hacer una interpretación disparatada de lo que uno está oyendo. Pero cuando uno aplica métodos de meditación rigurosos, uno empieza a tener un discernimiento más agudo sobre eso que está uno escuchando, sobre los fenómenos que está viendo uno. Uno puede ver un dragón volando y te van a decir, pues es que no, eso no existe. Y yo diría, bueno, en parte es cierto, no existe, que tú no lo ves, yo sí lo veo, pero yo diría, es que hay algo detrás de todo eso, no es que sea en sí mismo cierto o falso, ¿no? ¿Qué es la realidad? Ahí es donde vendría la pregunta, porque tienen los psiquiatras una autoridad sobre la realidad, decirnos qué es la realidad para decir qué es lo que está fuera de la realidad, quiénes están locos y quiénes están cuerdos. ¿Tienen esa autoridad realmente? ¿O qué es la realidad? Porque finalmente, si yo percibo un dragón rojo volando, pues habría que hacer un trabajo de discernimiento de qué es lo que estoy percibiendo. Y lo que he llegado a concluir en mi experiencia, que yo he tenido visualmente muy pocas experiencias, más ha sido auditivo mi experiencia, es que hay un fenómeno que tiene que ver con la mente. Dice el budismo que toda la realidad es como un sueño o es un sueño en sí mismo. O sea, es producto de la mente. La realidad tal como conocemos. Habría que leer a Immanuel Kant, que nos dice sobre la crítica de la razón pura, que yo lo conozco poco, pero lo poco que leí, me di cuenta que él se dio cuenta que el paradigma de la ciencia, de que la realidad está afuera y yo adentro solo vivo un plano subjetivo, y que yo con, o sea, con mis herramientas busco demostrar a través de algo que se repita, un experimento, una demostración de que se pueda repetir, para entonces decir que algo es real, ¿no? Cuando la física cuántica está hablando de que la realidad obedece a lo que percibe el observador, o sea, nada existe por sí mismo, sino es una interpretación del observador. Kant nos dice que la realidad como tal no la conocemos, no conocemos la realidad, solo conocemos sus efectos en nuestro cerebro, en nuestra mente, más que en nuestro cerebro, en nuestra mente, que es la que interpreta eso que llamamos realidad, que Immanuel Kant le llama neumeno. Se supone que la realidad no la podemos conocer, es lo que se llama el neumeno, y lo que podemos percibir son los fenómenos, que son la parte de la realidad que es limitada y que nosotros podemos interpretar. Entonces, habría que reflexionar, ¿qué es lo que vive una persona que vive una experiencia religiosa, que no tiene todos esos síntomas delirantes? ¿Qué pasa con las personas que tienen una experiencia mística? ¿Qué pasa con las personas que logran otra forma de ver y de percibir? O sea, realmente creo que estamos viendo, por ejemplo, el dragón rojo que decía, que no es que yo lo perciba, ¿no? Pero por poner un ejemplo, una alucinación visual, lo que uno está percibiendo es energía. Y don Juan en los libros de Castaneda habla de que existen entidades que hacen una proyección a nuestra mente
generando una experiencia que es producto de nuestra mente, pero en realidad sí hay algo detrás de eso. Yo cuando oía voces era algo totalmente desorganizado, algo totalmente delirante, algo totalmente absurdo, pero yo en mi mente inmadura, que es una inmadurez muy profunda, ¿no? Porque estamos hablando de partes de nuestra conciencia que están dormidas, yo no sé por cuántas vidas ha estado dormida y empiezan a despertar y uno empieza a tener creencias y pensamientos delirantes, absurdos. O sea, yo creía que era como un iluminado, que era como algo parecido a Jesús. Y eso es una proyección de mi mente. No ha existido eso como tal. Sin embargo, sí existen fenómenos que obedecen a una realidad que, que no es física, ¿no? Los matemáticos hablan de que existen diferentes dimensiones. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que existen personas que perciben esas dimensiones? Yo me di cuenta que hay seres que precisamente proyectan una realidad para que exista un diagnóstico de esquizofrenia y exista todo un juego de manipulación del sistema y del individuo en cuestión para sacar provecho de esa situación y realmente mantener un sistema de depredación constante. Realmente es interesante cuestionar no solo lo que dicen los psiquiatras, no solo lo que dice el paciente, sino qué es la realidad, ¿no? Es lo que yo quería comunicar sobre mi experiencia con esquizofrenia y bueno, a lo mejor sería necesario que yo comente un poco más sobre mi experiencia. Yo he hecho videos sobre cómo yo vivo una realidad fuera de la caja, una realidad donde yo percibo seres, donde yo hablo con entidades de otras dimensiones, que yo tengo sueños lúcidos impresionantes, que no son solo lúcidos, sino he experimentado viajes astrales, he vivido eh, fenómenos paranormales, he visto cómo se materializa en mi boca el ala de un insecto. Jacobo Greenberg habla de fenómenos así y da una explicación muy interesante sobre todo esto. Entonces, a mí me gustaría para las personas que escuchen esto, que tomen en cuenta cómo la sociedad juzga a los pacientes de muchas enfermedades y cómo no cuestionamos a veces un sistema que pone etiquetas y que de alguna manera nos está diciendo qué es la realidad y cómo debemos tratarla y cómo debemos interpretarla. Yo descubrí que podía curarme de los síntomas de la patológicos de lo que llaman esquizofrenia, porque sí existen esos síntomas patológicos, sí existe un trastorno de la conducta, sí existe un aplanamiento, sí existe los síntomas que describí antes, simplemente que hay síntomas que no son patología, no son enfermedad. Hay unos que sí son enfermedad y hay otros que no son enfermedad. ¿Cuáles son los que son enfermedad? Pues este aplanamiento, esta falta de capacidad de poder interactuar, de poder sentir, de poder pensar, porque hay un diálogo activo en el cerebro, activo. Cuando uno aplica un remedio, un antídoto como la meditación es una herramienta poderosísima para trabajar con la esquizofrenia. Es una de las herramientas que más me ha ayudado y yo le recomendaría a toda persona que ha sido diagnosticada con esta enfermedad que pruebe, ¿no? Con la meditación con la que mejor le funcione. A mí me ha funcionado mucho la vipassana. Obviamente el hatha yoga también es muy bueno, pero ese tipo de remedios son muy importantes. Uno que definitivamente eliminó los síntomas del delirio de mi conducta, eso también se cura nada más madurando. En realidad así es,
no es que se cure con una cosa del cerebro, sino es madurar, entender que uno está interpretando la realidad a partir de una proyección de mi yo. Pero muchos de los síntomas desaparecieron con un método que me enseñó un amigo que conoció a Carlos Castaneda, que me enseñó, no lo puedo compartir desgraciadamente porque no está diseñado para abrirlo a todas las masas, pero sí es un método que a través de unas técnicas de ciertos ejercicios y visualizaciones de una entidad que ayuda a hacer una conexión, y con la visualización de colores se visualiza, se canaliza energía y se puede reparar el cerebro. Ese milagro yo lo viví y doy testimonio de que yo ya no tengo necesidad de medicamento. No recomiendo a la gente que deje su medicamento. No es cualquier cosa dejar el medicamento, pero yo me fui a tientas, ¿no? Yo me fui a tientas y comprobé poco a poco, midiendo, hablé con mi psiquiatra, comprobé que ya no necesitaba el medicamento. Desde el 2019 dejé el medicamento y ya no tengo los síntomas más importantes de la esquizofrenia. Tengo una vida relativamente normal. Sí soy una persona solitaria porque, como he dicho en mis videos, soy una persona que recibe ataques psíquicos de seres de otras dimensiones, que eso es una de las causas más importantes de la esquizofrenia, lo que la produce. La esquizofrenia es un desequilibrio en el cerebro que puede ser que los psiquiatras tengan razón en eso, pero no se dan cuenta que ese desequilibrio se puede producir induciendo al individuo a que tenga cierta conducta en particular que sobrecargue el cerebro, acompañado de ciertas experiencias como emocionalmente un trauma, un desenamoramiento muy fuerte, una ruptura muy fuerte, una experiencia que lo traume a uno, eh, situaciones de mucho estrés, todo esto pueden producir ese desequilibrio y pues eso se puede producir en la interacción con seres de otras dimensiones, ¿no? Yo defiendo mucho eso y me parece muy importante. Y ojalá si me oyera un psiquiatra pudiera abrirse a escuchar y a entender esto que estoy diciendo con un poquito más de criterio, que se lea la crítica de la razón pura de Immanuel Kant, que cuestionemos la realidad. Realmente es cierto que mucho lo que presentan los pacientes de esquizofrenia son proyecciones de su mente, no es real muchas cosas que decimos que percibimos, pero no es que sea falso, como ya dije, ¿no? Puedes oír una voz, el problema no es eso, puedes tener una visualización, una clarividencia, una clariaudiencia, puedes tener eso, el problema es la interpretación que tiene tu mente, ese es donde se encuentra el desequilibrio. En fin, espero haber cubierto los puntos más importantes de este asunto sobre la esquizofrenia y poder ayudar a las personas de alguna u otra forma. Y bueno, pues les agradezco mucho y muchas bendiciones y gracias.